Bienvenidos muchachos, vamos a dar continuación a nuestra clase acerca de ensayos, pruebas de campo. Vamos a finalizar entonces con un último comentario acerca del ensayo de penetración estándar, pues que es lo que nos ha ocupado estos días y pues quizás es el ensayo que mayor dedicación le vamos a dar, no porque necesariamente sea el mejor, sino porque, como hemos hablado, dentro de la práctica no solo nacional, sino, digamos, internacional, sigue siendo quizás el ensayo con el cual o a partir del cual se ha podido recoger mayor cantidad de experiencia, digamos, a nivel histórico. No necesariamente, como les he venido diciendo, el ensayo es recomendable para todos los casos, pero digamos que por lo menos como una aproximación para muchos de los diseños preliminares, existen correlaciones y existen parámetros que pueden ayudar. ¿De qué dependerá su uso o no? Pues dependerá primero del tipo de material, por supuesto, del sentido crítico que ustedes tengan. ¿En qué sentido cuando hablo de sentido crítico? Pues, valga la redundancia, disculpen. Por ejemplo, si vamos a ensayar materiales muy blandos, como creo que ya se los dije en una clase anterior, el ensayo de penetración estándar es un ensayo que genera una solicitación bastante fuerte, digámoslo, bastante violenta al suelo, y por consiguiente, a pesar de que yo pueda tener el parámetro N de cualquier material o de casi todos los materiales, el problema va a radicar en la cantidad de información que se va a ocultar por detrás de ese dato. Ese tipo de cosas hay que ponerle bastante atención, hay que ser bastante críticos, hay que ser bastante juiciosos y sobre todo, como se les he venido diciendo, no consideren que el uso de un ensayo simplemente evita la utilización de otras técnicas. Recuerden que a pesar de que los ensayos de campo son muy buenos, en la gran mayoría de casos ellos están asociados a correlaciones. Y muchas de esas correlaciones utilizan los ensayos o las pruebas de laboratorio como valor base. En ese sentido, siempre es recomendable que de cada material, si fuera posible, cosa que es muy complicado, o por lo menos de algunos de los materiales que se van a evaluar, se realicen ensayos mecánicos, pues primero físicos, por supuesto, pero algunos ensayos mecánicos a nivel de laboratorio. Con eso podremos, por ejemplo, afinar o ayudarnos a seleccionar correlaciones, encontrar intervalos de variación, etcétera, etcétera. Finalizando el ensayo de penetración estándar, tenemos acá, digamos, un resumen de algunos de los otros parámetros o de los principales parámetros que se pueden determinar con su uso. Entonces podemos tener acá, en el caso de suelos granulares, que son principalmente arenas y de pronto algunas gradas muy finas. ¿Por qué gradas muy finas? Porque si tenemos gradas gruesas, pues sencillamente el muestreador no va a tener capacidad de ingresar en el suelo. En ese caso, tenemos que retirar el material mediante un trépano, una broca tricono, o algo que nos permita avanzar, salvo pues que necesitemos muestras específicas en el sitio de la presencia de una grava, en cuyo caso pues de pronto tendremos que tomar una muestra que se reconstituya, hacer una prueba de placa, bueno, en fin, ese ensayo ustedes no lo conocen, no lo vamos a tocar en ese caso porque es un ensayo que normalmente se utilizan para pavimentos, no es solamente aplicable ahí. Pero en general, para suelos granulares lo que vamos a hacer es determinar parámetros de resistencia al corte. Principalmente, si estamos considerando suelos granulares, recordemos que el intercepto cohesivo es un valor muy cercano o igual a cero, a pesar de que en la realidad estos valores no necesariamente sean así. Y para eso hemos visto métodos que nos permiten ayudar a organizar la información de tal manera que podamos obtener un parámetro de intercepto, sobre todo que represente un poco la presencia de material cohesivo. Módulos de elasticidad. Finalmente, en el caso de estos materiales, los análisis elásticos generalmente nos proveen una información relativamente buena, sobre todo porque son materiales que funcionan principalmente bajo esas condiciones. No que ellos sean perfectamente elásticos, recuerden que esos materiales también generan acumulaciones de deformaciones permanentes. Sin embargo, sin embargo, pues hay que decirlo, en la gran mayoría de casos se aproximan bastante bien y por lo menos los procedimientos para cálculo de esfuerzos, para determinación de asentamientos están relacionados principalmente con eso. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener? Hay que tener mucho cuidado en qué características de módulo nos aporta el material.
Recuerden que tenemos los módulos a pequeñas deformaciones, módulos a grandes deformaciones. Generalmente en estos casos estamos trabajando con deformaciones grandes, ¿sí? Es por una condición del ensayo. Y tengamos presente otras cosas. En el caso de los suelos granulares, ya que la disipación de presiones de poros se da a una velocidad tan grande, ¿no? Estamos hablando de un par de segundos como máximo, pues generalmente los valores que vamos a tener o que vamos a obtener a partir del ensayo van a ser interpretables como valores en términos de esfuerzos efectivos. ¿Sí? Entonces esto es importante en este caso. En el caso de los suelos cohesivos, si bien yo en algunos casos necesito caracterizar, parámetros efectivos de resistencia. Hay que tener presente que en muchos de los casos, pues las solicitaciones no van a permitir el drenaje adecuado, en cuyo caso es importante, o más bien, digámoslo de otra manera, el ensayo de penetración estándar, en función de la velocidad de ejecución, no permite ningún drenaje de las muestras, lo que entonces permite o solamente deja campo a que se obtengan parámetros de resistencia al corte en condición no drenada. ¿Sí? Eh, una sugerencia aquí, como ya se los había dicho, cuando ya entramos con valores muy bajos, el ensayo pierde representatividad. O sea, si estamos hablando del uso del ensayo de penetración estándar para determinación de parámetros de resistencia al corte no drenada, lo que recomienda la literatura es que el valor de n ya corregido sea por lo menos igual o mayor a 5. De ahí para abajo, él nos dará valores, pero sinceramente no es nada recomendable. ¿Vale? Lo mismo con el tema de los módulos. Aquí los módulos, pues, a pesar de que el módulo también puede estar contenido o involucrado en algunas ecuaciones de cálculo, pero realmente no se ve como una variable representativa para ese comportamiento de suelos porque son suelos de tendencia de comportamiento principalmente plástico. Los suelos estructurados, a los que mencionamos, son suelos principalmente o bien de naturaleza residual, en cuyo caso pues podemos tener suelos con alguna cementación natural, ¿sí? Que puede ser ocasionada por fenómenos de lixiviación. Decíamos entonces, disculpen una pausa, eh, que los suelos estructurados son suelos que por poseer una cementación, esa cementación se traduce directamente en la existencia, perdón, de una cohesión. O sea, ya no estamos hablando de un intercepto cohesivo que sería una consecuencia geométrica en términos de la envolvente de resistencia según la teoría de Moore-Coulomb, sino de un valor efectivo de resistencia. En algunos casos, esa estructuración se puede dilucidar mediante el ensayo de penetración estándar. En otros casos, quizás no tanto. Porque cuando la cementación es débil, el ensayo de pronto es tan robusto que puede evitar que sea perceptible. Pero en muchos casos, pues se puede obtener, ¿vale? Y un último campo para el cual se aplica el ensayo de penetración estándar, ahí sí, ayudándonos pues de la energía que él provee, es la caracterización de rocas blandas. Cuando hablamos de rocas blandas, generalmente estamos hablando de rocas ya con un nivel de meteorización. Y ese nivel de meteorización las hace susceptibles a ser fracturadas por el tubo o muestreador o la cuchara partida. ¿Sí? En esos casos, en el caso de las rocas, nosotros sí podemos, por ejemplo, tener parámetros de resistencia de Moore-Coulomb, pero sinceramente las rocas eh, se caracterizan mejor a partir de otros modelos de comportamiento. Se ha encontrado que el modelo de Moore-Coulomb no es representativo de muchos materiales porque las rocas, ellas sí presentan una curvatura quizás un poco más fuerte de la envolvente a grandes esfuerzos de confinamiento, para las cuales pues ya el valor de phi, sobre todo el valor de phi, ya sería una sobreestimación de la resistencia. Para eso sobre todo se buscan parámetros como el caso del modelo de Hike-Brown, el modelo generalizado, en el cual se caracterizan rocas a partir de una serie de parámetros entre los cuales es necesario este valor sigma c, que sería la resistencia a la compresión del material, que es fundamental en el caso de estos materiales, sobre todo porque son materiales que si bien son susceptibles al confinamiento, la resistencia a la compresión termina siendo importante para una buena parte del macizo que no se encuentra necesariamente confinado.
Y por supuesto el módulo de elasticidad en estos materiales, pues porque la tendencia en muchos casos en ellos es tener todavía marcar una fuerte tendencia de comportamiento elástico. Pasamos entonces a discutir otro ensayo que quizás ha venido reemplazando, no ha sido el único, ha venido reemplazando de forma paulatina los espacios en los cuales eh, normalmente estaba ubicado el ensayo de penetración estándar. Y se conoce como el ensayo de penetración de cono, o hay una nueva versión, bueno, una nueva versión o una versión diferente, conocido como el piezo cono, que ya les voy a mencionar, y con las siglas CPT, pues para el ensayo de penetración, y el CPTU, básicamente esa U corresponde a la medición de presiones de poros que permite hacer el ensayo. No es un ensayo nuevo, ¿sí? Es un ensayo que ya está cercano a cumplir los 100 años. De hecho, el ensayo durante mucho tiempo y en algunos lugares se le conoce como el ensayo del cono holandés, porque fue desarrollado en el Tecnológico de Delft, en Holanda, sobre todo orientado hacia los suelos blandos. ¿Qué tipos de suelos? Sobre todo los suelos pues, que presentes en buena parte del territorio holandés o en general de los Países Bajos. Estamos hablando pues, de los suelos ganados al mar o de otros suelos pues, sedimentarios blandos. ¿Cuál es el inconveniente con esos suelos blandos? El primero, que el ensayo de penetración estándar no es lo suficientemente sensible como para permitir obtener parámetros confiables allí. ¿Sí? Lo segundo, pues que es necesario en muchos de esos suelos caracterizar las secuencias sedimentarias que a veces pueden generar algunos pequeños lentes que a pesar de presentar bajos espesores pueden considerarse importantes para la determinación de los parámetros de resistencia o los parámetros de resistencia al suelo en general o los parámetros de capacidad si estamos hablando de una cimentación. En el caso, recuerden, del ensayo de penetración estándar, yo estoy evaluando aproximadamente 45 centímetros y después dejo unos 55 centímetros sin caracterizar. Muchas veces, tanto en ese intervalo de 45 centímetros, pueden existir lentes que midan 20, 30 centímetros, que no son sensibles para el caso del ensayo de penetración, o peor, que algunas de ellas se quedan sin evaluar. ¿Sí? Lo que tenemos acá en la diapositiva es una imagen de un cono realmente moderno, o sea, realmente el cono por fuera se ve como un equipo muy simple, es un cilindro con una punta cónica que tiene un ángulo de 60 grados, se conforma una sección transversal, digamos, en la punta pues, de un triángulo equilátero. Generalmente las secciones transversales de los conos no son muy grandes, son de aproximadamente 10 centímetros cuadrados. Algunos llegan a 15, bueno, eso ha ido variando hasta conos de 2 centímetros cuadrados. Sobre todo hay una ventaja con este ensayo, y es que el ensayo ha ido ganando una robustez desde el punto de vista de la explicación del fenómeno, lo que ha permitido empezar a jugar con ese efecto de escala. Y ese cono que estamos viendo ahí es un cono especial o es una modificación que ya hablaremos hacia el final de un cono que se utiliza para investigación en suelos contaminados. Ese es un campo que la ingeniería geotécnica ha comenzado a ocupar o no seamos de pronto tan agresivos, con el cual ha comenzado a colaborar porque pues finalmente tanto tenemos problemas por suelos contaminados en áreas por accidentes o por otra finalidad, como también en muchos casos necesitamos remediar situaciones que han ocurrido porque a veces muchas de estas zonas contaminadas se han empezado a conurbar o han comenzado a ser parte de las áreas urbanas de las ciudades y en muchos casos tenemos que comenzar o bien a ocuparlas o a atravesarlas mediante obras de infraestructura. Un ejemplo de ello, muchachos, eh, por ejemplo, obras como los aeropuertos, como los hospitales, que de pronto, bueno, en el caso de Armenia fue la excepción, el aeropuerto queda muy lejos, digamos, del centro de la ciudad, lo que no es malo realmente. ¿Por qué? Miremos, por ejemplo, el caso del aeropuerto Matecaña en la ciudad de Pereira, el aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá, otros aeropuertos que yo he tenido la oportunidad de conocer, pues no tengo las fotos aquí, pero en otro momento las puedo mostrar. Por ejemplo, el aeropuerto antiguo de la ciudad de Quito, el aeropuerto de Congonhas de la ciudad de São Paulo, en Brasil, algunos de los aeropuertos de la ciudad de Londres, fueron aeropuertos que fueron completamente rodeados por la ciudad, lo cual finalmente generó problemas en su operación y en muchos de los casos
estos aeropuertos han tenido que irse o han tenido que construirse aeropuertos eh, satélite o paralelos que permitan la operación, como en el caso, por ejemplo, de Medellín, como en el caso de Sao Paulo, como el aeropuerto de Guarulhos, como en el caso de Quito, con la desaparición o el desplazamiento completo de la terminal. Pero digamos en el caso, por ejemplo, de los rellenos sanitarios, en el cual muchos de esos lugares han comenzado a acercarse a la ciudad, no tanto por la ocupación humana, sino por ejemplo por el paso de vías, por el paso de avenidas que necesitan poder dar acceso a zonas que no estén vedadas para la construcción. ¿Sí? Wow. El, el ensayo, pues, a nivel internacional se encuentra regido por la norma STM de 5778. Existen muchísimos documentos, ustedes ya encontrarán algunos que les he dejado en la carpeta del curso, pero también quería decirles que existen hasta simposios que se han realizado sobre este equipo, porque este equipo realmente ha permitido ampliar el espectro de evaluación geotécnica. ¿Cuál es la diferencia con el perdón, con el ensayo de penetración estándar? Primero que este es un cono cerrado, o sea, aquí no tenemos un muestreo, no, que lo que tenemos es un hincado, una penetración, que ya no se va a hacer mediante impactos, sino que se va a hacer una penetración continua. Sin importar la carga que se le aplique al cono, lo importante es cumplir con una velocidad que está establecida en la norma, equivalente o igual a 20 milímetros por segundo. O sea, es un ensayo que se realiza a una alta velocidad. Pensemos en 2 centímetros por segundo. Estamos hablando que en 60 segundos, en un minuto estamos avanzando metro con 20. O sea, realmente rinde el ensayo. ¿Sí? Por supuesto, si yo necesito garantizar una velocidad de penetración, yo necesito tener un equipo que sea capaz de poder evitar o sobrepasar algunos de los obstáculos como serían suelos de mayor resistencia. Este ensayo, por supuesto, no es infalible en el sentido de que, por ejemplo, si encontramos un conglomerado, un estrato rocoso, un lecho aluvial, el equipo no para. Y a diferencia con la penetración estándar, que a veces el operador podía ser un poquito terco y quería pues darle un poquito, en este caso el equipo está diseñado y el operador entrenado para parar inmediatamente porque es un equipo muy costoso. Una ventaja del procedimiento es que miren eh, la frecuencia de toma de información. Estamos hablando de que se toman datos cada centímetro y medio. O sea, prácticamente lo que nos permite este equipo es hacer un levantamiento completo del perfil del suelo. ¿Sí? Y podemos, o sea, vamos a incrementar de forma notable la sensibilidad que tengamos en caso de varios, pues cuando tengamos, por ejemplo, cambios de estrato, o tengamos presencia de pequeños lentes, etcétera. Decía que el equipo es bastante sencillo, miremoslo por fuera, o sea, ustedes ven un equipo, es como si tuviéramos una estaca, solo que el equipo realmente en su interior es donde tiene todo el bagaje. Cuando el equipo fue inventado por los holandeses, el equipo era completamente mecánico. Me explico, era un cono, o sea, era como está, solo que ese cono, o sea, lo que se hacía era hincar el cono y en la parte, en la superficie, se tomaban las lecturas de carga necesarias para el hincado del cono. Ese es el que se conocía como un cono mecánico. Poco a poco, con la medida, pues, con el avance, perdón, en la medida del avance de los sistemas de instrumentación y de la misma electrónica, por supuesto, este sistema se ha podido modernizar de tal manera que se produce un cono eléctrico. ¿Cuáles son los beneficios de ese cono eléctrico? Recordemos que si yo, por ejemplo, genero una lectura de carga en la superficie, pues va a ser difícil saber qué tanto de esa carga es realmente la que está soportando el cono o qué tanto de esa carga es la que está generándose en el resto del cuerpo del equipo de sondeo. Entonces lo que se hizo fue introducirle al cono los sistemas de instrumentación. ¿Para qué? Para que las lecturas se hagan directamente en el sitio y sin importar la profundidad o la posición del cono, yo pueda tener el valor real o lo más aproximado de la información que necesito. Entonces, miremos, este es un corte pues, del cono. Entonces, miremos lo que tenemos, muchachos. Tenemos acá un sensor de presión o una celda de carga, que nos permite medir esta celda. Esta celda nos permite medir uno de los parámetros más importantes del cono, que es la resistencia que se ejerce por la punta del cono al hincado. ¿Sí?
Miren que eso ya también ha gustado mucho el ensayo porque permite asemejar un poco a los procesos de hincado de los pilotes. Y entonces el método se ha podido llevar de una manera mucho más interesante hacia los modelos de previsión de carga de capacidad, de previsión de capacidad de carga, perdón, en el caso de pilotes. Entonces es importante. Otro es que miremos que aquí en el cono hay unos sistemas acá. Eso que tenemos acá es una celda de carga también que nos permite medir la fricción que ejerce el fuste o el cuerpo de ese cono, que es otro de los factores importantes. O sea, realmente cuando hincamos el cono tenemos dos componentes de resistencia, la punta y el fuste o el cuerpo. ¿Sí? Entonces, él tiene dos celdas de carga en ese caso. Eso digamos que fue la modernización cuando se diseñó o se creó el cono eléctrico. Entonces ya era garantizar arriba la velocidad de penetración o de hincado y abajo tomar las medidas. Por supuesto, cumpliendo, eh, pues haciendo un registro continuo. Ese era el detalle y ese fue uno de los avances. Sin embargo, ya que este material está sobre todo diseñado en ambientes de suelos sedimentarios blandos, recordemos que en los suelos sedimentarios el nivel freático es una constante, generalmente se encuentra muy cerca de la superficie y es importante evaluar cómo está interactuando ese suelo saturado. Ah, bueno, adicional a eso, antes que me olvide, a este cono se le han introducido otras cosas. Lo que tenemos acá es un inclinómetro. ¿Para qué funciona un inclinómetro? Por ejemplo, si yo voy a hacer un ensayo de cono, no sé, a 20, 30 metros de profundidad, por más que yo comience a hacer este proceso con todo el cuidado, el equipo pues que es rígido, pero no es perfectamente rígido, él va a comenzar a generar una leve desviación. Aquí puede ser que estoy exagerando. ¿Cuál es la función del inclinómetro? Primero, avisarnos que el equipo está desviado y segundo, corregir esta información. ¿Por qué? Porque si yo considero que la profundidad está dada, perdón, que la profundidad está dada por esta longitud, pues realmente esto me va a generar una lectura equivocada del perfil estratigráfico. Mientras que si yo tengo la longitud y la inclinación del cono, yo puedo corregir en función de una profundidad. Entonces eso me da mayor precisión en el caso del cono. ¿Vale? Más adelante, pensando entonces, como les decía, en el tema de los suelos, pues de los suelos saturados, se comenzaron a introducir otra serie de dispositivos al cono. Y fue allí que se introdujo por acá un transductor de presión, un medidor de presión, un manómetro. ¿Para qué? Para poder hacer medidas de presiones de polo. Pues claro, para evitar generar afectación a la superficie del cono, no se generó ningún tipo de interrupción en la superficie, sino que se instaló aquí una piedra porosa en forma de anillo que está comunicada con el material. Por supuesto, esa piedra no necesariamente, miren, acá está, perdón, esa piedra no necesariamente tiene que ser mineral, puede ser una piedra en bronce. Generalmente, eh, igual aquí de pronto, más adelante, si queda la duda, le podemos pedir el favor al compañero Luis Carlos que nos ayude un poquito a explicarnos el concepto. Muchas veces para estas técnicas, por la dificultad de producir las piedras porosas, se ha optado por la utilización, por ejemplo, de bronce sinterizado. El bronce sinterizado pensemos en una cantidad de fibras o de alambritos de bajo espesor, de bajo diámetro, eh, que se calientan no hasta el punto de llegar a la fusión del material, pero se calientan y se hace una compactación del material, digamos, en tibio. Entonces, ¿qué permite? Que el material se aglomere, pero genere un volumen de vacíos importante que permita el flujo de agua. El cono, para poder garantizar que el ensayo sea representativo en términos de medición de presión de poros, demanda eh, que las piedras porosas se encuentren saturadas. Entonces, lo más normal es que los conos, porque muchas veces ellos no tienen solo una piedra porosa, sino tienen varias, como veremos, se mantienen, por ejemplo, en agua, o si es necesario quitar las piedras porosas, se dejan en agua, pero se puede dejar el cono en un recipiente especial, pues no,
para que quede paradito con agua y para que una vez yo vaya a hacer el ensayo, instale el equipo y arranque para abajo. Tenemos aquí un esquema del proceso de ejecución del ensayo, digamos, uno de los tipos de dispositivos que se utilizan para el mismo. ¿Por qué digo que uno de los tipos de dispositivos? Porque la ejecución del ensayo de cono eh, pues se puede hacer según diferentes tecnologías, me explico. Por ejemplo, ahí tenemos, claro, es una representación esquemática realizada pues, por el profesor Paul Main, en el cual tenemos un camioncito que funciona como reacción. Básicamente lo que necesitamos en la superficie es un equipo que provea un elemento de reacción y que adicional pueda producir la fuerza o la presión necesaria para, para generar el hincado del material, el hincado del muestreador. Disculpe. Y lo que vamos a hacer entonces es, a lo largo que se realiza el ensayo se realiza de forma continua, no se para, se va a ir midiendo esta resistencia en la punta, se va midiendo esta resistencia o esta fricción lateral y se van haciendo medidas también de presiones de poros, ¿ya? Digamos que ese es el ensayo, su ejecución realmente no es complicada. Lo que viene, o sobre todo lo importante, es que se haga una adecuada recopilación, una adecuada captura de información. Importante igual es, claro, el equipo irá, al equipo se le van adicionando piezas pues, para poder ganar profundidad de perforación. El cable de conexión, el cable de alimentación y de datos tiene que, por supuesto, ir dentro del tubo, pero no solo eso, sino que debe ser continuo. Pues claro, uno creería que puedo, por ejemplo, conectar el cable a cada punto. El problema es que cada conexión puede inducir un poco de ruido. Y las celdas de carga, principalmente, son dispositivos que generan unos niveles de corriente muy bajitos, o sea que son fácilmente ocultables en caso de que exista una conexión que produzca ruido. Aquí yo necesito tener ya previamente definido cuál es la longitud del sistema que voy a emplear y dejar todos los tubos, digamos, con el cable por dentro e irlos instalando. Ventajas del ensayo, como les decía, es un ensayo que se realiza rápidamente, o sea, es un ensayo que si salvo que haya alguna situación compleja en el suelo, el rendimiento es bastante elevado. ¿Sí? La información continua, como les decía, nos ofrece una precisión muchísimo mayor en términos de la descripción y de las interfaces y de algunos materiales que puedan ser problemáticos. Esta alta precisión, pues eso está asociado a los equipos de medición. ¿Qué ventaja tenemos? Miren que en el caso del ensayo de penetración estándar, teníamos que hacer toda una discusión acerca de, acerca de la eficiencia del equipo, de los factores que afectaban esa eficiencia, etcétera, etcétera. En el caso del piezocono, indistintamente de cuál sea la eficiencia alcanzada o de cuál sea el procedimiento o el equipo que va a inducir la perforación, lo importante es que la misma se realice a la velocidad continua de 20 milímetros por minuto, pero el resto queda todo en la punta del cono, o sea, todo lo que está arriba no va a interferir en los valores reales del suelo. ¿Sí? Ya que es un ensayo que se tiene que realizar de forma automática, yo necesitaré un número menor de operadores. O sea, generalmente yo necesito un operador, máximo dos. Realmente no necesito muchos. Quizás los momentos donde necesito más operadores es cuando voy a generar los desplazamientos. Pero realmente el ensayo lo realizan una persona o en algunos casos dos. ¿Qué hace una persona? Una persona va colocando los que las extensiones, las tuberías de extensión, y otra persona está pendiente de los registros. Por supuesto, el ensayo no es barato, no es barato además porque es una tecnología que en muchos países pues no hay una buena disponibilidad, entonces eso la encarece. Pero si consideramos el costo del ensayo, los rendimientos y el número de operadores y adicional la cantidad de parámetros que vota, realmente el costo global termina siendo bajo. O sea, es un ensayo que nos ofrece una cantidad enorme de información y la verdad, información de mucha mayor calidad. ¿Sí? Porque recuerden que a diferencia, por ejemplo, del SPT, que yo estoy contando golpes, en este caso, ¿yo qué estoy haciendo? Yo aquí
estoy midiendo carga que la puedo convertir en esfuerzos. Aquí estoy midiendo carga que la puedo convertir en esfuerzos. Y aquí estoy midiendo presiones, que son, o sea, todas son magnitudes físicas reales. Por supuesto, el ensayo tiene una particularidad y eso vale la pena decirlo. Como yo no estoy, yo estoy penetrando el suelo, yo estoy generando una expansión de una cavidad, estoy generando una alteración. Entonces hay cosas para las cuales sí es importante. Y hay otra cosa, pues finalmente, en la medida que se ha podido, digamos, entender mejor el ensayo, se han podido utilizar conos cada vez más finos para evitar o para disminuir cierta operación. O también veremos algunos conos mucho más grandes, sobre todo cuando estamos hablando de suelos mucho más blandos. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones, muchachos? La primera, que ya veremos que ya no existe como tal, aunque se considera en términos prácticos que existe porque no es como un equipo, es el hecho de que no haya muestreo. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo quiero hacer muestreo con el ensayo pues con el cono, yo lo que tengo que hacer es hacer una perforación con el cono, tomar mis datos y hacer otra perforación y hacer la descripción de la estratigrafía. Y por supuesto, tomar las muestras que necesito. ¿Sí? El operador, a diferencia, por ejemplo, ya vamos a ver el video, a diferencia del caso del ensayo de penetración estándar, que ustedes se dieron cuenta, pues que lo que necesitamos es una persona que sepa cuál es la profundidad de conteo, que sepa contar, pues así suena ofensivo, y que tengan fuerza. O sea, realmente lo que necesitamos es mano de obra para ayudarnos a mover el equipo. En el ensayo de cono sí hay más cuidado, porque hay procedimientos de ensayo en los cuales sí es importante que, por ejemplo, que se pare el ensayo. Claro, el ensayo de cono, a pesar de que yo lo realice a 20 milímetros por segundo, yo necesariamente tengo que parar. ¿Cuándo paro? Yo paro un momentito cuando tengo que montar un tubo, ¿sí? Porque no hay esa posibilidad, pues, o por lo menos los equipos que conozco no permiten que yo vaya montando mientras el otro va bajando. ¿Cómo funcionan los equipos? Los equipos empujan la parte superior de la varilla. Entonces, cuando llega al fondo, se levanta, yo introduzco el otro, aprieto y... Pero digamos que es una parada de menos de 30 segundos, ¿sí? O sea, no es algo que realmente termine siendo dañino o que genere un efecto, por lo menos se identificó un efecto importante en esa parada. El equipo y soporte técnico relativamente complejo. Pues aquí lo que tenemos es una instrumentación de mayor nivel. Ah, bueno, cuando decíamos el operador entrenado en muchos casos se necesita que el operador realmente, o la persona que dirige la operación, o bien sea un ingeniero o una persona con un nivel de formación. ¿Sí? Yo he conocido casos donde, pues claro, eso no es la generalidad, pero son manes, o sea, son geotecnistas que supervisan el ensayo. ¿Sí? Y a veces que lo hacen solitos. El equipo es un equipo que yo no puedo, por ejemplo, comparemos un carro viejo con un carro nuevo. El carro viejo se puede dañar 100 veces, pero es fácil de reparar, ¿sí? O sea, yo puedo desbaratar todo. El carro nuevo, tiene una cantidad de componentes electrónicos que complejiza ese proceso, salvo que yo pues tenga conocimiento y herramienta para trabajar. Lo mismo pasa con el cono. Yo el cono, la parte mecánica, pues lo puedo meter la mano, pero la parte electrónica, sobre todo tengamos presente que la parte electrónica son elementos susceptibles a la calibración. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿sí? Y por supuesto lo que dice ahí, requiere calibraciones. O sea, son equipos que vamos a suponer que yo, por las cosas de la vida, me encontré por ahí una rocota en medio de la perforación. Pues eso probablemente me va a generar un exceso de carga en alguna de las celdas de carga. Entonces es necesario revisar calibraciones. Por eso es importante muchas veces que los equipos tengan, en esos equipos se puede, o que por lo menos el entrenador tenga un criterio de parada, que digamos, si la carga llega a tal punto, para el ensayo, y eso simplemente es con un botón de emergencia el sistema para. O hay equipos que tienen un sistema que se retroalimenta, como así, que él todo el tiempo está midiendo y está leyendo, y si alcanza un cierto valor o una tasa o una rata de incremento de valor, él pare. Vamos entonces a ver unos videos de cómo se realiza el ensayo. ¿Está bien? Vamos a ver en este video, que también por supuesto ustedes encontrarán en el enlace de YouTube que se encuentra adjunto,
uno de los equipos para ejecución del procedimiento. Vemos en este momento que en algunos casos se recomienda retirar las capas superficiales de estratos orgánicos para poder hacer el proceso de hincado. Se arranca el proceso de perforación a la velocidad de 20 milímetros por segundo. Vemos acá entonces las partes que les mostraba hace un momento, las celdas de carga, la medida de punta, para medida de punta de la resistencia de punta del cono. Esa resistencia, recordemos que la celda de carga no mide esfuerzo, sino que nos mide una fuerza. Entonces hay que corregirla en función del área, que sería el área proyectada del cono, que sería pues el área del diámetro mayor de la base del cono. Luego tenemos la resistencia o el fuste, como llamado ahí como atrito lateral, pero es fuste, que sería pues básicamente la fuerza mediante esa celda de carga dividido el área de toda superficie, que sería 2πr multiplicado por la longitud de ese fuste. Se calcula algo conocido como la relación de fricción, que ya lo vamos a ver, que son parámetros, digamos, que nos permiten correlacionar o diferenciar los materiales, ¿sí? Y también la información propia de las lecturas de los medidores de presión de poros, ¿sí? Lo que tenemos en la imagen es una representación del registro de campo que se puede obtener, que esos son parámetros que se pueden calcular directamente, que también, como veremos, nos permiten realizar clasificaciones del material en función pues tanto de su tipología básica como de otros parámetros. Por ejemplo, aquí nos está dando un ejemplo de un material de alta resistencia de punta y de baja fricción lateral, que sería una arena, y en caso contrario una baja resistencia y alta fricción, que sería un material de naturaleza arcillosa. Entonces vemos que poco a poco esa representación, esos gráficos paralelos nos permiten obtener informaciones variadas. En la imagen tenemos un registro de perforación. Estamos mostrando acá cómo se debe saturar la piedra porosa para poder hacer una medición, digamos, adecuada de la presión de poros. Claro, este equipo no se maneja en campo, este equipo se utiliza para conservar el cono en el laboratorio o en la oficina y luego se lleva inmerso en algo para poderlo ensayar, ¿sí? Hay una posibilidad, y es que yo puedo hacer ensayos de piezo cono con disipación de presión de poros, ¿sí? ¿Cómo funciona? Ya no voy a hacer un ensayo de forma continua, sino que voy a descender y voy a parar y voy a esperar la disipación para que se produzca esta curva como la que ven ustedes en la pantalla. Es más o menos parecida a la curva de Taylor, a la curva del T90, pero lo que vamos a ubicar aquí ya no es el T90, sino un T50. Es importante ese ensayo porque nos permite evaluar las condiciones o las características de consolidación horizontal, parámetros fundamentales, por ejemplo, para la determinación de drenes verticales, otras cosas. En fin, hay una serie de información pues, que veremos a lo largo de las clases, pero también pues, quería que vieran este video para que tuvieran como una imagen rápida sobre lo que vamos a seguir discutiendo. Ahora tenemos un video diferente. Lo que vemos en la pantalla ya es el registro directo de perforación. Si vemos que se va construyendo un perfilito pues digamos en tiempo real. El sistema, por supuesto, la instrumentación pues será variable en función también de la disponibilidad tecnológica. Bueno, aquí tenemos, miren que el cable amarillo es el cable el cable de alimentación y de transmisión de datos. Ese cable tiene que pasar a lo largo de todas las piecitas del equipo pues para poder tener la adecuada transferencia. Lo que hace el operador aquí es montar cada extensión, apretarla pues un poco y colocarle luego un dispositivo como un cabezal o un tope para que el sistema pueda perforar. Realmente el ensayo no nos muestra directamente nada, sino que todo lo vamos viendo en la medida que hacemos un registro de perforación. ¿Sí? Pues acá el equipo se va levantando para poder agarrar la pieza
digamos, la extensión o el tubo de extensión y comenzar su proceso de perforación. O sea, básicamente, ¿qué es lo que tenemos en el sistema? ¿Qué es lo que necesitamos para poder hacer la captura? Necesitamos un data logger, pues que sería un concentrador de lecturas, un sistema de acondicionamiento de señal que se utiliza para poder elevar las señales de las celdas de carga, en este caso pues serían dos. El transductor de presión generalmente no necesita un acondicionamiento porque él ofrece unos valores de lectura en una escala fácilmente medible y yo puedo hacer una captura de información pues o directamente en voltios, que serían los parámetros que me reporta el equipo, o hacer una correlación, por supuesto, a los parámetros o unidades de ensayo, que eso pues resulta más útil. Este equipo de perforación que estamos viendo en el video tiene una ventaja, o más el equipo de perforación es la filosofía de los ensayos, como el piezocono y otros que vamos a ver más adelante, es que permiten la utilización de este mismo sistema, porque la gran mayoría de ellos trabajan es por presión constante. Una vez observados los videos, vamos a discutir con los detalles importantes del ensayo. Como veníamos diciendo, eh, el ensayo pues tiene la capacidad, o el equipo tiene la capacidad de medir una serie de variables o parámetros inicialmente. En el caso del piezocono, podemos leer este parámetro que se conoce como la resistencia de punta, que es un parámetro que representa una corrección. El cono o el CPT puede medir directamente una resistencia de punta, que sería la que les decía, que era básicamente el área de la proyección de la base del cono, o la proyección del cono, que sería pues el área de su base. Adicional a eso, tenemos la fricción lateral y la presión de poros en el caso del piezocono. Y pues construir un registro continuo de lo mismo, que va a ser algo pues de suma importancia. Eh, Importante, les decía aquí, que es un ensayo que yo realizo sin una perforación previa. O sea, yo arranco, vale la pena en algunos casos, pues hasta por una cuestión de limpieza, que pues en la práctica muchos no lo requieren, remover de pronto el suelo vegetal, pues también para tener una noción directa de su profundidad, ¿no? Y lo que les decía es el tema de la recuperación de muestras, que ya hablaremos, pues que eso ya ha sido reevaluado. Tenemos entonces acá un registro de campo del piezocono, en el cual, ¿por qué sé que es un piezocono, muchachos? Porque tengo la información correspondiente a la medición de presión de poros. Entonces, en el eje vertical tenemos la profundidad, o sea que aquí estamos, imagina, aquí alcanzamos casi 60 metros de profundidad, o sea, es un equipo, pues habría que hacer la cuenta de cuánto nos demoraríamos eh, avanzando esos 60 metros, si estamos avanzando, nos demoramos como poco más de una hora, si no estoy mal, porque si bajamos a 2 centímetros por segundo, estamos bajando metro 20 por minuto, nos demoramos poco menos de una hora haciendo una perforación de 60 metros. Realmente el rendimiento es bastante importante. La localización del nivel freático es algo que yo sí tengo que darle. Él no me lo va a decir. Entonces sí es importante, pues por lo menos hacer un sondeo preliminar para poder evaluar esa posición. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Miren que en la medida que él va descendiendo, la resistencia de punta comienza a variar y comienza a fluctuar bastante, desde valores muy altos, como los que estoy mostrando acá, hasta valores muy bajitos. ¿Listo? La segunda columna o la segunda gráfica corresponde a la presión de poros. En este caso, en el caso del piezocono sencillo, el traductor de presión de poros queda justo localizado en la base de la punta. Hay otros por cuestiones de disipación que tienen diferentes posiciones. Entonces, lo que está aquí en color azul continuo son las medidas de presión de poros
que tenemos de nuestro material. ¿Sí? Tan, tan, tan. Miren que la presión de poros varía también de forma bastante significativa. Quiero llamar aquí la atención para esta curva o para este valor. Este U sub 0 corresponde a la línea hidrostática. Por eso es tan importante identificar adecuadamente la profundidad del nivel freático. ¿Por qué? Porque a partir del punto donde yo lo identifique, yo voy a dibujar esta recta pues, que tiene como ecuación el valor de gamma del agua multiplicado por la profundidad. ¿Sí? Entonces, aquí ya entramos a uno de los primeros análisis del problema. ¿Cuál es? Pues miremos que en algunos casos la presión de poros se encuentra por encima de la presión hidrostática, otras veces se encuentra por debajo de la misma. ¿Cierto? En el caso, cuando las presiones de poros, recuerden que es un ensayo, este ensayo se está haciendo de forma continua, entonces no hay capacidad o no hay opción de disipación. Cuando se hacen así de esta manera, es que estamos generando excesos de presión de poros, las cuales se producen por esa expansión de esa cavidad que se genera cuando el piezocono entra. ¿Sí? Cuando tengo materiales que producen excesos de presión de poros, estoy hablando básicamente de materiales arcillosos. ¿Listo? En el caso de los suelos arenosos, sobre todo las arenas limpias, la velocidad de ensayo es lo suficientemente baja como para permitir que el piezocono disipe, o que el suelo, perdón, disipe las presiones de poros. Entonces, cuando yo tengo arenas, yo lo que voy a encontrar es que las presiones de poros se ajustan bastante bien a la línea hidrostática. Claro, en este caso específico, también tenemos excesos de presión de poro negativo, que puede ser generado. Puede ser generado de pronto por suelo, puede haber una presencia de un suelo estructurado, sobre todo personas que tienen mayor capacidad de generar. La última columna que vamos a tener es la que me muestra la resistencia o la fricción a través del fuste. Entonces aquí también vienen otros factores importantes. Entonces, por ejemplo, si yo comparo la resistencia de punta en esta zona y en esta zona, aquí tengo un valor muy alto y aquí tengo un valor muy pequeño. Generalmente valores altos son propios de suelos arenosos, valores bajos son propios de suelos arcillosos. ¿Sí? Y para confirmar, generalmente cuando yo tengo valores de resistencia por el fuste pequeños, estoy hablando probablemente de arenas, y cuando ese valor sufre incremento ya puedo estar hablando nuevamente de arcilla. Entonces miren que yo ya voy haciendo una identificación y como voy teniendo una serie de picos, miren que puedo identificar algunos lentes, algunas zonas, pues lo importante es hacer una evaluación bien juiciosa de las tres columnas. Y miren acá, aquí voy haciendo como aquí lo que está haciendo esta persona es como una clasificación del material en función de los parámetros directos obtenidos a través del registro de campo. Pues pueden ser algunos materiales arcillosos de naturaleza orgánica, algunas arenas, en fin, y así se la pasa. Entonces, entonces ¿qué es la ventaja? Que ya tengo tres curvas que de forma combinada me ayudan muchísimo a construir la columna estratigráfica y a definir la estratigrafía, por supuesto, de la composición. ¿Cómo voy a procesar esos valores? Les decía entonces que la resistencia de punta, la normalita, la que se obtiene mediante el cono, va a ser, que la vimos ahorita del video Q sub C, va a ser la fuerza que me mide la celda de carga dividida el área del cono. ¿Sí? Esta parte bien. En el piezo cono, resulta que esa resistencia no es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque por efecto de estas variaciones, por ejemplo, de la piedra porosa y todo eso, se genera una fuerza que se contrarresta con la fuerza medida por la celda de carga. Entonces hay que producir unos ajustes a la fuerza para que se obtenga realmente el valor propio de ese material. Entonces miremos acá. Resulta que los piezoconos son elementos que tienen que calibrarse no solo en función de su instrumentación, sino en función de su geometría, que tiende a ser de él un material con unos datos específicos asociados a la calibración. Entonces, esta calibración que se le tiene que hacer al piezocono me permite establecer una relación de áreas que funcione en la medida que yo necesite producir la corrección
de la resistencia de punta. Entonces miremos acá. Miren que cada una, miren que si yo tuviera un suelo saturado y en mi piezo con uno tuviera, o sea, si toda la presión que le llegara entrara por la punta, esta curva que tenemos localizada al lado derecho debería ser equivalente a una línea a 45 grados. ¿Qué quiere decir? Toda la presión de agua que yo le aplique tiene que ser medida de resistencia al cono. Pero en la medida que una parte de esa presión no esté llegando a la punta del cono, es donde surge ese factor de ajuste. Y eso es lo que corresponde a ese valor 1 menos A. Entonces yo debo coger mi cono y someterlo a ese procedimiento. Pues no es algo muy complicado, yo lo puedo hacer o en una camarita de calibración, o lo puedo hacer colocar unas celdas de carga en la punta, en fin, hay varias opciones. La resistencia a la fricción lateral o la fricción en el fuste también sufre unas correcciones o puede sufrir unas correcciones en la medida en que el cono tenga diferentes piedras porosas o tenga diferentes transductores de presión. ¿En qué sentido? En que esa instalación lo que va a generar son algunas variaciones en la sección transversal de la cubierta o como de esa tapa, porque recuerden que la tapa, ella va a experimentar esfuerzos en la medida que también su espesor sea constante. Si hay variación en el espesor de la tapa, pues habrá que recalcular los esfuerzos porque la celda me mide fuerza. Se calculan varios parámetros. El primero es lo que se conoce como un parámetro de presión de poros. ¿Qué significa esto? Esto que tenemos en el numerador esta es la presión hidrostática, ¿se acuerdan? Es esta de acá, es esta. Y esta U sub 2 es la presión medida por el transductor de presión del piezo cono. ¿Qué pasa cuando U sub 2 es igual a U sub 0? O sea que tenemos un exceso de presión de poros igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que mi material va a estar caminando por encima de la línea hidrostática. O sea que la probabilidad es que mi material sea una arena. Pero si por el contrario U sub 2 es mayor a U sub 0, quiere decir que el exceso de presión de poros en mi material es positivo. Y al ser positivo, tengo un material que tiene capacidad de generación de excesos de presión de poros y muy probablemente está hablando de un material de naturaleza arcillosa. ¿Vale? Por otro lado, en el denominador voy a tener la resistencia de punta y el esfuerzo vertical. O aquí estamos hablando simplemente de esfuerzo vertical, no esfuerzo vertical efectivo. Pues esa diferencia puede, pues me va a generar un parámetro que me ayuda a la identificación de material. Por otro lado, tenemos la relación de fricción. ¿Qué es la relación de fricción? Esto corresponde a la resistencia, ya, esta es la resistencia a la fricción lateral que tenemos acá, F sub T, dividido la resistencia de punta. ¿Sí? Entonces, lo que les decía hace un momento, si yo tengo un material que produzca una elevada resistencia a la fricción lateral, la tendencia de ese material es a que sea arcilloso, cosa que no va a suceder con las arenas. Entonces, esta ecuación o este valor de la relación de fricción, entre más alto sea, lo que me va a mostrar es un material que tenga capacidad de ejercer fricción, como en este caso un material arcilloso. Aquí tenemos un registro de campo. ¿Sí? Este registro de campo llega aproximadamente a los 18 metros de profundidad. Eh, Perdón, muy probablemente no se están considerando esos 2 o 3 primeros metros por una cuestión de relleno o coberturas. Finalmente, pues por eso es importante, esta información del cono hay que contrastarla pues con un registro, con unas fotos, para uno poder saber exactamente de qué material están hablando. Entonces, miren que aquí tenemos algo interesante. Tenemos una zona de baja resistencia y otra zona de baja resistencia por acá. ¿Sí? En este caso, no sé si sea
una condición de finalización del ensayo o efectivamente se encontraron un material de alta resistencia y se paró. Y por otro lado, tenemos acá una resistencia de punta muy alta. ¿No? Hay un, digamos, como un artilugio que utilizan algunos profesionales, es volver a graficar aquí la resistencia de punta y aquí la presión de poros, como para ponerlas a trabajar juntitas. Bueno, miren acá, en esa segunda figura tenemos la línea hidrostática, esta de acá, y miren que en casi todo, a lo largo de casi todo el tramo, la línea de presión de poros se aleja de la línea de presión hidrostática. Luego estamos hablando probablemente de material arcilloso, pero en algunos casos, como miren acá arriba, esa línea de presión de poros se acerca y básicamente se sobrepone a la línea a la línea hidrostática. Entonces hay la tendencia a que tenemos una arena. Entonces ahora comparemos. Miren, bajos niveles de exceso de presión de poros combinado con resistencias de punta elevadas, ¿estamos hablando de qué? De un suelo de naturaleza granular. Por otro lado, si tenemos bajos niveles de resistencia, como este, y excesos de presión de poros positivo, ¿de qué estamos hablando? De un suelo cohesivo. Decíamos que ese B sub Q el parámetro de presión de poros. Entonces, miren, estos materiales que generan un bajo parámetro de presión de poros, estamos hablando de materiales granulares. La tendencia a que el parámetro sea cero, vayamos a estar conectado a la curva hidrostática. Y por otro lado, esta relación de fricción que tenemos en este lado, miren lo que nos muestra, una relación de fricción baja correspondiente a un suelo granular, relaciones de fricción más altas propias de suelos de naturaleza cohesiva. Miren efectivamente lo que tenemos allí, tenemos ese registro establecido con los parámetros que les digo. Tenemos acá otros, o sea, son ejemplos que les estoy mostrando. Entonces, miremos acá. Miren aquí el perfil miren aquí tenemos un perfil compuesto principalmente por arcilla. En este caso tenemos resistencias altas, altas y una zona de baja o de muy baja resistencia. Para saber exactamente o para ayudarnos, miren acá. Aquí tenemos el nivel freático. Miremos qué pasa miren este material, todo este material que está acá. Miren la línea hidrostática y miren por dónde camina la presión de poros. Estamos hablando de un material arenoso. Pero en este caso tenemos unos puntos raritos. Esos puntos raritos, miren lo que inducen la caída del material que tenemos unas lentes de arcilla. En este caso inicial, miren lo que tenemos. Exceso de presión de poros, luego estoy hablando de material arcilloso. Entonces miren que yo ya rápidamente puedo ir haciendo una diferenciación de la información del piezo cono y puedo ir construyendo una columna estratigráfica. Y claro, si tengo, bueno, sí, en ese caso sí hubo rechazo, probablemente por un material muy duro. Si tengo diferentes sondeos, pues yo puedo ir construyendo un perfil que me va a brindar un modelo geológico mucho más ajustado. ¿Sí? Otro perfil, nuevamente, miren acá, bajas resistencias de punta, aunque en este caso, miren que aquí tenemos una resistencia una fricción lateral baja, pero altos excesos de presión de poros. Estamos hablando de material arcilloso. Por este lado, resistencias de punta variables, aunque unos picos bastante elevaditos. Eh, Presiones de poros prácticamente inexistentes. Y así sucesivamente, muchachos. Vamos a hacer la interpretación de nuestros parámetros de ensayo. Adicional al proceso necesario para la, la identificación de la estratigrafía a partir de nuestro ensayo de cono, de piezo cono, pues comenzamos a tener una serie de funciones o ventajas con con el uso de este ensayo. Primero, desde el punto de vista aún interpretativo, tenemos acá en la diapositiva la representación de un procedimiento de clasificación utilizado mediante el piezo cono para el cual necesitaremos dos parámetros. El primero, la relación de fricción,
Y el segundo, una resistencia normalizada del cono, pues que se puede determinar. Una vez tengamos estos dos valores, pues lo que vamos a hacer es encontrar la región en la cual nuestro material se puede encuadrar. ¿Cuál es la ventaja? Que así como yo puedo ir produciendo, pues una vez yo tenga ahí la estratigrafía, yo puedo calcular automáticamente esos dos parámetros y él me va ayudando a hacer una clasificación o me la puede graficar, sobre todo para ver qué tan, digamos, coherente en términos de composición en mi material. Tenemos acá otros mecanismos, pues, de clasificación, ¿sí? Aquí tenemos en función, pues, por ejemplo, del mismo incremento de la relación de vacíos, en fin, en función del incremento de parámetros como el K0, este creo que son límites o son índices. Acá tenemos la manera como calcular esa resistencia que se calcula, pues, a través del parámetro BQ. Información acerca de la historia de esfuerzos del material, ¿sí? En función, si estamos hablando de un material que presenta sobreconsolidación, si presenta un comportamiento dilatante, eso es más asociado a lo que se conoce como un parámetro de estado, si es un material que presenta un endurecimiento plástico, en fin. Hay una cantidad de propuestas en las cuales podemos clasificar no solo nuestro material desde el punto de vista, digamos, mineralógico, sino también que nos permitirá eh, aportar un poco de información útil acerca del comportamiento del material. ¿Sí? Miremos acá, bueno, perdón, acá tenemos la explicación de estos parámetros, ¿sí? Que pasa pues básicamente por los materiales que son evaluables por el cono. Pero aquí no, por supuesto, no vamos a encontrar, por ejemplo, una grava, pues básicamente porque el cono no tiene la capacidad de, de atravesarla o de pasar por ella. Bueno, aquí tenemos otra propuesta. Pues miren, como les decía, aquí la información asociada al cono nos explica hacia en esta dirección se puede aumentar la relación de sobreconsolidación. Aquí tenemos aumentos de la relación de vacíos, densidad relativa, en fin. ¿Sí? Siempre hay que estar muy pendiente cuáles son los parámetros que intervienen en este caso. Aquí tenemos pues la resistencia de punta del cono y aquí tenemos la relación de fricción, es como lo más frecuente. En esos casos tenemos el parámetro de presión de poros. Recuerda, el parámetro de presión de poros es el que nos muestra realmente, nos da una idea del material. Entonces recuerden, este U sub 2 sería la presión de poros medida en el ensayo, miren acá en la punta del cono, y U sub 0 sería la presión de poros correspondiente a la línea piezométrica. ¿Sí? Y tenemos acá la diferencia entre la resistencia de punta y el esfuerzo vertical. Pero quiero que nos centremos principalmente acá. Si este parámetro se torna, digamos, muy cercano, si esa resta nos genera un valor muy cercano de cero, significa que nuestro material está caminando encima de la línea piezométrica, en cuyo caso podemos estar hablando principalmente de una arena. Pero si estamos hablando de un material que presenta unos niveles de presión de poros más elevados, pues asimismo vamos a tener probablemente un material más arcilloso. Claro, en el caso de las arcillas, mire que aquí él nos está dando una idea del incremento de la relación de sobreconsolidación. Aquí tenemos otras representaciones, algunas pues de pronto ya son muy similares quizás, son muy similares, pero nos da información acerca de sensitividad. En fin, hay una cantidad de parámetros que pueden ayudar en este procedimiento de clasificación. Pero bueno, creo que lo que el, el- la riqueza o la practicidad del cono comienza quizás a partir de esta diapositiva, que es donde comenzamos a tener información acerca de parámetros del material. El primero, en el caso de las arenas, es el uso de la densidad relativa. Realmente, en la literatura internacional, el parámetro de densidad relativa, como les decía, por ser un parámetro que se encuentra acotado entre 0 y 100, cosa que no sucede necesariamente con la relación de vacíos, que si bien la relación de vacíos en las arenas tampoco es que varíe en intervalos tan amplios,
Pues recuerden que si tenemos una arena con cierta presencia de otros materiales, eso sí nos puede producir alguna variabilidad. Entonces, la relación de vacíos, al contrario, permite comparar diferentes materiales. O sea, yo sé que puedo tener relaciones de vacíos de diferente magnitud, pero si la densidad relativa establece un parámetro, digamos 85%, yo ya tengo una idea acerca de en qué condiciones se encuentra el material con el que estoy trabajando. ¿Qué involucro aquí? Aquí hay que revisar muy bien las ecuaciones porque en algunos casos algunas ecuaciones son más antiguas o se ingresa simplemente con la resistencia de punta sin corrección. ¿Sí? Y lo que tenemos acá es el esfuerzo vertical, la presión atmosférica. Generalmente la presión atmosférica es una ecuación o es un parámetro, perdón, que se va a encontrar con bastante frecuencia en estos medios, básicamente por una necesidad de adimensionalización del problema. Y la dimensionalización del problema ha sido la puerta para que esas ecuaciones se puedan utilizar en diferentes regiones del mundo. Y por lo menos muchas de esas ecuaciones que han sido producidas eh, por el profesor o por colaboradores del profesor Paul Main en los Estados Unidos, pues ellas de pronto trabajan todavía, algunos de ellos en unidades del sistema inglés. Después tenemos valores de PSI, tenemos valores en términos de fuerza en libras o en otros parámetros allí. Y aquí pues esto nos permite, digamos, trabajar o comparar con los resultados obtenidos en otros lugares del mundo, sobre todo porque veamos que como hay un componente correlativo en algunos casos o hay una visión correlativa, es necesario constituir una serie de bases de datos para poder realmente chequear la tendencia, para chequear que realmente el cono sí tiene una capacidad de producir un efecto o se puede medir o calcular a partir de unas ecuaciones. Entonces eso ayuda bastante. ¿Sí? Ahora bien, no en todos los casos, sin embargo, por ejemplo, estas ecuaciones que tenemos acá también son adimensionales. ¿Por qué? Porque están ambas en términos de esfuerzos. ¿Qué significa esto? Esta es la ecuación, digamos, central y las laterales, las que tenemos acá, pues yo sé que están dibujadas de otra manera, es un intervalo de confianza, ¿sí? Intervalo de confianza como para seguir, para mostrar que realmente sí hay una distribución de valores que obedecen, o si los valores se organizan alrededor de una distribución de probabilidad, lo cual pues nos permite darle un tratamiento conocido a los datos. Con relación al ángulo de fricción, tenemos una serie de propuestas que trabajan esencialmente con los parámetros de resistencia de punta del cono. No necesario, o sea, aquí ya la fricción transversal, la fricción, perdón, por el fuste no entra en todos los casos. Aquí hay una diferencia y es que en algunos casos como en este se involucra, perdón, el factor de esfuerzo efectivo horizontal. ¿Por qué razón? Porque finalmente los problemas de la resolución de problemas con medidas del piezo cono, eh, pues se pueden, para ello se han manejado diferentes teorías. Una, pues, es el proceso de hincado, o sea, que va a solicitar el material en forma vertical. Otra, como veremos en las diapositivas un poco más adelante, si yo avanzo, o como vimos en los videos más bien, si yo tengo una prueba de cono con disipación, pues finalmente yo lo que voy a tener son medidas en términos horizontales. Eso es una ventaja grande allí. Em, en el caso, por ejemplo, de materiales cohesivos, aquí tenemos ya una propuesta para calcular el esfuerzo de preconsolidación, que pues va a darnos una información bastante útil, sobre todo porque el parámetro de relación de sobreconsolidación, desde el punto de vista de la interpretación del material, nos da una información útil, pero también esa relación de sobreconsolidación es un parámetro fundamental, por ejemplo, para el cálculo de coeficientes como K0 u otros. ¿Sí? Aquí volvemos y entramos eh, con el parámetro de punta, el esfuerzo, miren acá, el esfuerzo vertical total, ¿sí? Y aquí el esfuerzo vertical efectivo. En ese tipo
de mecanismos o usando estas ecuaciones hay que ser muy cuidadoso en los parámetros que se están utilizando para no ir de pronto a, a cometer un error que pues puede cambiar completamente la interpretación. Miremos que esta figura nos da una información bastante útil. Entonces, miremos lo que tenemos primero en el eje X. Vamos a calcular la relación de sobreconsolidación, ¿sí? La cual pues también de pronto la podemos tener de la ecuación anterior. Si no la tenemos, pues la calculamos a partir de ese esfuerzo de preconsolidación, que no hay problema, y ese sería el esfuerzo vertical efectivo. Realmente, esta es la definición clásica de relación de sobreconsolidación, que sería sigma prima C dividido sigma prima cero. Y por otro lado, tenemos este cociente que quizás en este caso sí haya información que no conozcamos. El primero es la resistencia al corte en condición no drenada y el segundo es la resistencia, perdón, el esfuerzo vertical efectivo. El objetivo no es entrar con este parámetro y con este parámetro. ¿Por qué? Porque de hecho es la resistencia al corte en condición no drenada, quizás el parámetro que vamos a buscar. ¿Cómo lo vamos a buscar? A partir de esta información. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el índice de plasticidad del material. Entonces yo puedo entrar con la relación de sobreconsolidación, con el índice de plasticidad, es una figura parecida a la que utilizábamos el semestre pasado en el libro de Lambda para determinar la relación de sobreconsolidación. Y aquí lo que vamos a hacer posteriormente es determinar el valor de esta constante. Esta constante, entonces, si esto es SU sobre sigma prima cero, eso me da, no sé, una constante X. Entonces la ventaja es que yo puedo calcular la resistencia al corte no drenada como X multiplicado por sigma prima cero. Y aún más, con esta información que tenemos acá, yo puedo venir y determinar el coeficiente casero del material, ¿sí? Que es un parámetro fundamental pues, para la relación entre esfuerzos en los planos horizontal y vertical. Tenemos acá ecuaciones que me permiten calcular la resistencia al corte no drenada. Miren que la resistencia al corte no drenada en algunos casos depende de la relación de sobreconsolidación, en otros casos depende del esfuerzo de preconsolidación. O sea, si cogemos y trabajamos, por ejemplo, esta ecuación definida por Jamilukowski, hay que tener en cuenta que SU sobre sigma prima cero, digamos que él está relacionando OCR, y OCR más otras cosas. OCR es sigma prima C dividido sigma prima cero. O sea que realmente esta ecuación que tenemos acá arriba está dada en términos muy similares a los cuales está dada la otra, que es esencialmente en términos del esfuerzo de preconsolidación. Pero pues si yo le doy la posibilidad de introducir la variable esfuerzo vertical efectivo, creo que es mucho más, da una posibilidad de manejo mucho más cómoda para él. ¿Para qué? Para quien está calculando. La resistencia al corte no drenada también la podemos calcular a partir de otras ecuaciones. Quizás este abordaje comienza a ganar forma, pero aquí quizás la diferencia es o el parámetro que causa la dificultad o que concentra la atención es la determinación de este parámetro NK. Ese parámetro NK, él varía en función del suelo, ¿sí? Como vemos acá abajo, pero también es un parámetro que se encuentra directamente relacionado con el equipo, con el cono. Me explico. O sea, el parámetro NK es un parámetro que yo deberé determinar para cada cono de forma independiente. Sea, yo tendré que pasar por un proceso de calibración. Cuando yo tengo ya mi cono calibrado, pues yo puedo utilizar, perdón, yo puedo utilizar ese parámetro determinado. En el caso que no lo tenga, pues aquí, por supuesto, tenemos una serie de recomendaciones que están dadas en la literatura para estos materiales. Bueno, si recordamos el valor del coeficiente de empuje en reposo o parámetro casero, es una relación entre el esfuerzo horizontal efectivo y el esfuerzo vertical efectivo. Eso lo veremos más adelante, pues cuando ya estemos hablando del tema de empujes. Sin embargo, pues es un parámetro con el cual vale la pena estar bien familiarizado.
Hay muchas maneras de calcular el parámetro casero. La más clásica o la más común de estas es calcularlo, sobre todo esto es válido principalmente para materiales de naturaleza granular, como uno menos el seno del ángulo de fricción interno efectivo. ¿Sí? Sin embargo, se ha determinado que en el caso de materiales que presentan, pues sobre todo materiales susceptibles al fenómeno de consolidación, este parámetro de relación de sobreconsolidación termina siendo elevado, por supuesto, al seno del ángulo de fricción, termina siendo un elemento de corrección a este parámetro casero. Recordemos una cosa, pueden existir parámetros caseros fácilmente por encima de uno, los cuales están asociados a materiales sobreconsolidados. O sea, no podemos simplemente relacionarlo con los parámetros, con el ángulo de fricción interna. Quizás sí para materiales granulares, ya para materiales cohesivos no funciona igual. Tenemos otra propuesta que facilita mucho el proceso. Miren, acá tenemos, esta es la resistencia ya de punta corregida, estos esfuerzos, dice que es el 10%. Este no me acuerdo dónde lo vi, lo vi por acá adelante. Bueno, mira acá, aquí hay una cierta semejanza con la manera como se calcula la relación de sobreconsolidación, pero acá pues se hace para calcular el casero, ¿vale? En fin, muchachos. Hay una serie de propiedades o parámetros que se pueden calcular utilizando el cono. Algunos de estos se los traigo acá, se los muestro en la pantalla. Pues de pronto quedarnos en un estudio más profundo del mismo, seguramente pues va a requerir una mayor dedicación, va a ocupar nuestro tiempo. La sugerencia que yo les hago, la invitación, es que igual si este tema les gusta y sobre todo cuando llegue el momento de aplicarlo, tengan presente que existe muy buena literatura, algo ya les he incluido en la carpeta del curso, eh, pero han existido simposios y congresos internacionales únicamente dedicados al cono, ¿sí? Les he incluido un documento del programa cooperativo de carreteras de los Estados Unidos que se escribe el nombre, la sigla, es el Ensure. Creo que yo se los mencionaba a ustedes en la clase de materiales, que era a partir de este programa cooperativo que se produjo la metodología SuperPaid. Bueno, estos tipos aquí producen una serie de información bastante útil y aquí hay un compendio, bueno, del año 2007, pero me parece que está bien, con relación a temas del cono. Hay varias referencias a nivel mundial sobre el tema del cono, quizás una de las personas que más ha estudiado este equipo, de los más reconocidos es este profesor que les decía, el profesor Paul Main, ¿sí? Que es profesor de Georgia Tech. Y de hecho, él ha sido el autor, perdón, ha sido el autor de varios de los documentos, entre ellos este de acá. Otro profesor, pues, del cual ustedes tienen el libro, es el profesor Fernando Schneid, que es profesor, pues, es brasilero en ese momento, el presidente de la Asociación Brasilera de Mecánica de Suelos. El hombre viene trabajando ese tema desde hace más o menos unos 30 años, cuando desarrolló su doctorado en la Universidad de Oxford. Pero bueno, hay personas bastante juiciosas con ello, sobre todo también que se han preocupado por reunir un poco la experiencia internacional en el uso del cono. Con relación entonces a los parámetros, hemos hablado, por ejemplo, que podemos determinar resistencia al corte no drenada, relaciones de sobreconsolidación casero, módulos de cortante para pequeñas deformaciones, cosa muy importante porque realmente ese es un parámetro sobre todo para modelación a nivel elástica. Yo también lo puedo obtener a partir de pruebas geofísicas y aquí vale la pena decirlo. Realmente estos parámetros, este parámetro, este parámetro G sub 0 se puede determinar en muchos casos a partir de modificaciones que ha tenido el cono. Ya vamos a mirar algunas. El parámetro C sub H es el coeficiente de consolidación horizontal que se va a determinar a partir de pruebas de disipación que se realicen, que serían pruebas no continuas, sino pruebas con reposo. ¿Sí? En el caso de los suelos granulares tenemos pues parámetros de resistencia al corte. Este se conoce como un parámetro de estado. Ese parámetro de estado nos puede decir cuándo el material presenta un comportamiento compresivo o cuándo presenta un comportamiento dilatante. Es decir, cuándo presenta eh,
rasgos o muestras de comportarse como material suelto, como material compacto, y eso desde el punto de vista de la previsión del modelo de la curva esfuerzo de formación es fundamental. La densidad relativa para el caso de arenas, los módulos de cortante pequeñas deformaciones. En el caso de los suelos limosos, realmente este tipo de ensayo ha presentado una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Porque el problema en los suelos limosos, o en general en los suelos residuales, es la condición de saturación parcial. Si veíamos, por ejemplo, la curva de evolución de la presión de poros, y si aquí teníamos U sub 0, en algunos casos, voy a cambiar aquí el color un momento, por favor. En algunos casos, pues si mi material venía por acá por arriba, decíamos que era una arena y cuando él hacía esto decíamos que era de pronto una arcilla. Pero muchos de esos materiales residuales tienden a generar esto, a generar presiones, excesos de presión de foro negativo, lo que termina complicando realmente la medición, porque esa presión de foro negativa o puede deberse a que el material se encuentra parcialmente saturado o puede deberse a una condición de la estructuración del mismo. De hecho, sobre esto se vienen desarrollando a nivel mundial una serie de investigaciones acerca de la velocidad de realización del ensayo, porque pues si bien la práctica de ingeniería ha mostrado que la velocidad de 20 milímetros, perdón, por segundo ha sido satisfactoria en muchos casos, es probable que no en todos los casos funcione o que muchos de estos materiales requieran la realización de ensayos a mayor velocidad o algunos a menor velocidad. ¿Por qué? Este parámetro que están viendo, esa B mayúscula, habla de una velocidad. Y esa velocidad es la que nos permite, muchos de estos materiales, hay materiales de esos que aún estando saturados, generan esa presión de poro negativa en el ensayo por la expansión de la cavidad. Entonces lo que algunos dicen es no, hay que ensayar a mayor velocidad para evitar ese problema de drenaje que se está generando, que no nos va a permitir realmente tener parámetros, digamos, del todo confiables. ¿Sí? Y los suelos estructurados, como les decía, que son los suelos pues, que presentan niveles de cementación o refuerzo con otro material, pues ellos también ofrecen o aportan parámetros asociados a los módulos a partir de ciertas modificaciones del cono. Vemos acá eh, algunos, pues la ventaja del ensayo del piezo cono o en general del cono, ese como él posee, pues, o sea, como es un equipo que, pues, que ya tiene una función específica y trabaja también, entonces lo que han hecho algunos autores es que han comenzado a diseñar algunos sensores o algunos sistemas que permitan medir otras cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que tenemos acá, en el segundo caso, este Auto 6, ¿qué es esto? Aquí lo que podemos tener es, es introducirle al piezo cono unos geófonos y podemos hacer, por ejemplo, un ensayo downhole a lo largo del proceso. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos bajando y cuando vamos parando, generamos nuestro impacto en superficie, conectamos, por supuesto, nuestro yunque o nuestro martillo a un contador y tenemos las lecturas pues tenemos unos acelerómetros que nos permiten captar esas ondas y con esas ondas y con el tratamiento de los primeros tiempos de llegada podemos determinar las velocidades de propagación de ondas en los materiales. Les decía que en el caso de los conos el problema de la toma de muestras ha ido cambiando. De hecho, existen algunos piezoconos que incluyen un compartimento, algo así como muestran en las películas, una tapita, en el cual yo puedo capturar una muestra, ¿sí? No es muy frecuente y no en todos los casos resulta útil, por una razón importante. Es porque si yo capturo una muestra, yo tengo que sacar el equipo para poderla tomar. O sea, yo no puedo simplemente continuar. Entonces, en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, si tenemos un suelo contaminado o tenemos una necesidad muy puntual, ¿sí? Así vale la pena. El cono dieléctrico, ese cono dieléctrico, pues se utiliza también para determinar cantidades de agua o para determinar también en algunos casos presencia de algunos materiales. Se han realizado también ensayos horizontales de cono, sobre todo pues aplicados a la geotecnia en túneles, ¿sí? Pues aquí muchas veces lo que se hace, pues finalmente contamos con equipos que permiten ejecutar barrenos en túneles,
perforaciones no necesariamente verticales, de hecho ningún, generalmente no lo son, pero lo que hacemos es tratar de ir avanzando en ese proceso. ¿Sí? ¿Qué más? Mm, bueno, aquí diferentes, a ver, vamos a buscar uno acá, eventos de fricción. Miren acá, este. Este equipo, el CPT con radio opuesto, es un desarrollo sobre todo desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué? Porque al permitirme evaluar eh, parámetros asociados al agua como densidad u otros materiales, yo puedo evaluar, por ejemplo, la presencia de contaminantes, lo cual lo puedo hacer, por ejemplo, también con conductividad eléctrica, lo puedo hacer con temperaturas, en fin. Este es un desarrollo del profesor Mark Randolph de la Universidad del Oeste de Australia, sobre todo en el caso, ya lo vamos a ver, en el caso de suelos muy blandos en los cuales muchas veces el cono no resulta muy sensible. Entonces lo que hacen es colocar unos muestreadores de mayor tamaño para poder hacer que las celdas de carga realmente sí puedan captar información. ¿Sí? Tenemos acá mediciones de temperatura. La geotecnia también ha entrado eh, con cierta fuerza en algunos países en los elementos de geotecnología de ingeniería. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito? La búsqueda de fuentes de energía geotérmica. En algunos casos ha funcionado. El vibropiezocono, ese vibropiezocono también se utiliza, por ejemplo, para evaluar licuefacción, sobre todo, o sea, para tener ese efecto directo, pero entonces ya haciendo el ensayo en el sitio. ¿Sí? En fin, existen otros, aquí tenemos algunos, existen otros, como ya podremos ver, pero entonces lo importante es que en general el equipo, digamos que termina siendo lo mismo, solo que cada uno de esos sensores se ingresa con una finalidad. En algunos casos, los accesorios pueden estar directamente montados en el piezocono o en algunos otros casos pueden ser como piezas adicionales, entonces se va conformando como un piezocono más largo en el cual se introducen estos materiales, pues que también resulta útil. Les mostraba acá, estos son algunos de los equipos adicionales o equipos que se utilizan para la ejecución de ensayos. Son bastante raros. Entonces, ¿qué es lo que realmente se hace? Se utiliza el cono y en la punta se coloca, por ejemplo, esta barra y esta barra lo que va a hacer es, o sea, aquí tenemos una barra de mayor diámetro, de mayor área y esa mayor área lo que va a hacer es eh, solicitar, pues generar unas mayores fuerzas para poder evaluar el suelo. Esta esfera, pues también, o sea, cada uno de esos procesos va a generar una expansión de cavidad distinta. Entonces hay una modelación diferente para cada caso. Y esto que tenemos acá no es tanto una prueba para generar una gran profundidad, sino muchas veces para evaluar deformabilidad. La prueba de placa, aunque la placa que normalmente se utiliza para pavimentos tiene aproximadamente unas 30 pulgadas, es bastante grande, evalúa un poco esa respuesta de cargas superficiales a relaciones de esfuerzo, carga de desplazamiento, perdón, ante esfuerzo, en zonas superficiales. En fin, algunas de las tantas modificaciones.